viendo ya en la parte práctica, ¿sí? La embriología del macizo cráneo facial, ¿eh? Ese es el tema de hoy. Sí, vamos a ver un poquito arcos branquiales, vamos a formar la cara, ¿sí? Vamos a arrancar desde la cuarta semana hasta la octava semana y por último vamos a ver un poquito sobre los mecanismos de soldadura. ¿M? Primeramente, vamos a recordar, ¿sí? Lo que veníamos viendo la clase pasada, ¿sí? En cuanto a las... Por favor, se silencian también, Profesor, se chicos. escucha muy mal. ¿Todos me escuchan mal? No, profe, No, se profe. escucha bien, profe. Escucho bien. Se escucha súper. No, doctora, se escucha bien. Por favor, a Rosy, ver, la tenés silencien, prendido tu micrófono. silencien los micrófonos y desactiven las cámaras, ¿sí? ¿Está? Si tienen problemas de que no escuchan bien, salgan y vuelvan a entrar, chicos, porque a veces es el internet de ustedes, ¿sí? Habemos que entender inglés. To her, other. Por favor, desactiven los micrófonos, por favor. Totalmente Bueno, cortado. vamos a recordar un poquito, ¿sí? Que vimos la clase pasada en cuanto a la primera, segunda y tercera semana del desarrollo. ¿Mm? Recuerden que en la primera semana hablábamos de un embrión unilaminar, ¿sí? Del embrión unilaminar, ¿por qué? Porque se formaba el blastocisto, ¿sí? El blastocisto. En la segunda semana ya teníamos un embrión bilaminar, es donde se iban a formar dos hojas o dos discos, ¿eh? Por eso bilaminar. El epiblasto, ¿sí? Y el hipoblasto. Y en la tercera semana se iba a formar el embrión trilaminar, ¿sí? Con las tres capas embriológicas, ¿sí? El ectodermo, el endodermo, ¿sí? Y en el medio el mesodermo. Bien, eso es lo que vimos hasta la clase pasada. Ahora vamos a continuar con este desarrollo, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver la cuarta, qué pasa con ese embrión, ¿sí? En la cuarta semana. Pero primeramente vamos a ver qué es el aparato branquial. Bien, el aparato branquial. Durante el desarrollo de la cabeza y del cuello, más o menos en 20 a 28 días del desarrollo embrional, ¿sí? Aparece en la región lateral del embrión unas estructuras, miramos acá el dibujito, a ver, les voy a colocar el puntero, ¿sí? Miramos acá el dibujito. Comienzan a aparecer, ¿sí? Unas estructuras muy características, ¿sí? Que son los arcos branquiales o arcos faringios, ¿sí? Que a su vez van a estar separados por unas profundas hendiduras ectodérmicas que la vamos a denominar surcos branquiales o surcos faringios, ¿eh? Esta aparición tiene que ver con la manifestación externa del aparato branquial en esta zona y esos arcos faringios van a participar, ¿sí? En la formación del cuello y la cara de ese embrión. Ahora bien, ¿cómo van a estar constituidos esos arcos branquiales o faringios? Van a estar constituidos por un núcleo de tejido mesenquimático revestido por ectodermo, ¿sí? En su parte externa y por endodermo en su cara más interna. Y como recién les dije, separados, ¿sí? Por profundas hendiduras ectodérmicas, que son los surcos faringios. Los surcos faringios. Muy bien. En su formación, o sea, en la formación de estos arcos, ¿sí? Branquiales y los Profe, surcos. disculpe. ¿Sí? Hay alguien que tiene prendido su micrófono y se escucha que hablan.
Sí, por favor desactiven los micrófonos, ¿cierto? Gracias. Por favor, así no interrumpen a los compañeros que están escuchando. Bueno, seguimos entonces. Muy bien. Estábamos, ¿sí? En los arcos branquiales o faringios y los surcos. Ahora, ¿quiénes forman a estos arcos branquiales o faringios y los surcos? ¿Sí? ¿O de dónde proviene su formación? Sí, desde las células de la cresta neural. ¿Eh? Las células de la cresta neural son las encargadas, dice, de intervenir en la formación. Y ¿dónde se encuentran estas células de la cresta neural? Entre el tubo neural y el ectodermo suprayacente de la región cefálica. Estamos en la región cefálica. Esas células de la cresta ventral van a migrar ventralmente en el interior, ¿sí? Para formar los arcos faringios y entonces así formar, o mejor dicho, originar las estructuras esqueléticas y los tejidos de esta región, de la región cefálica. ¿De dónde vienen esas crestas neurales? Vamos a recordar un poquito cuando vimos tercer semana. La notocorda inducía la formación de primeramente un surco neural. ¿Sí? Ese surco neural, que primero es una placa neural, después se va haciendo un surco. Ese surco se pliega para formar el tubo neural. Recuerden que el tubo neural, ¿sí? Es un precursor del sistema nervioso central, para formar luego el cerebro y la médula espinal. Bueno, entonces, durante la fusión de esos pliegues neuronales para formar ese tubo neural, hay unas células del borde lateral, ¿sí? Que comienzan a separarse y originan estas células, esta población especial, que son las crestas neurales. De ahí, de esas células de la cresta neural, se debe la formación, ¿sí? De los arcos faringios o branquiales y de esos surcos, de las células que se encuentran en las crestas neuronales. Bien. Ahora bien, tenemos que, al mismo tiempo, con el desarrollo de los arcos, de los surcos, ¿sí? De los surcos y de los arcos, ¿sí? Aparecen unas evaginaciones, las bolsas faringias. Estas evaginaciones, ¿sí? Son cuatro pares de bolsas faringias y están relacionadas con cada hendidura o surco, pero desde el endodermo, o sea, internamente, y van a estar dispuestas a lo largo de las paredes laterales e internas, ¿sí? Del intestino delgado o faringio. Vendrían a ser como unos surcos endodérmicos. Entonces, poco a poco, estas bolsas penetran desde el interior, digamos, hacia el mesénquima y sin establecer comunicación con los surcos externos. Se denominan arcos branquiales. ¿Por qué? Porque en los peces y anfibios estos luego se van a transformar en branquias, no así en los mamíferos. Muy bien. Los arcos branquiales son seis. Acá podemos ver el primer arco branquial, el segundo, el tercero, cuarto, hay un quinto y un sexto. 6 pares son. Nosotros el que nos interesa, que hoy estuvimos viendo un poquito en el práctico por qué nos interesaba y por qué vamos a tratarlo o a estudiar, es el primer arco branquial o mandibular. Igualmente, cada arco, ¿sí? branquial cada arco branquial o faringio va a estar formado por componentes histológicos, que son una barra cartilaginosa, que sería la estructura de sostén,
un elemento muscular, una arteria y un nervio craneal. ¿Mm? Bueno, recordemos, arcos branquiales o faringios están constituidos por un núcleo de mesénquima recubierto por ectodermo externamente y por endodermo, ¿sí?, internamente, separado por los surcos, faringios o branquiales. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el primer arco branquial, ¿sí?, o denominado mandibular. Guardan que no pasa el power. A ver. Ahí está. A veces Está está lento lento, nomás. Sí, sí, ahí está ya lento. solo apareció. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los derivados de ese primer arco branquial o mandibular. Tenemos derivados esqueléticos, musculares, un nervio y un vaso. En este caso del primer arco branquial, el vaso desaparece. Vamos a ver cuáles son esos derivados esqueléticos. Tenemos el cartílago cuadrado que va a dar origen al yunque, cartílago de Meckel que va a dar origen al martillo, ligamento al martillo y ligamento esfenomaxilar. También tenemos la mandíbula, maxilar superior, palatino y el malar. Los derivados musculares. Tenemos a los músculos masticadores, todos los músculos masticadores, el temporal, el macetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo. También al milioideo, al vientre anterior del digástrico, tensor del paladar y tensor del tímpano. El nervio es el trigémino, el quinto par craneal. Y el vaso, como les dije, desaparece. Bien, vamos entonces a la formación de la cara. Tenemos el embrión ya en su cuarta semana del desarrollo. Acá vemos una imagen que es la que estuvieron trabajando en el práctico del corte frontal, ¿sí?, de ese embrión de 4 semanas. Acá aparecen los mamelones. También van a encontrar como sinónimos, se les dice los procesos, es lo mismo. Entonces, ¿qué es un mamelón? Es un macizo mesenquimático revestido por ectodermo. Es muy importante, o son, mejor dicho, importantes estos mamelones justamente para el desarrollo embriológico de la cara. Entonces, vamos a considerar el embrión de 4 semanas que va a estar constituido por el mamelón cefálico. ¿Me van siguiendo, sí, con el puntero? Que limita, que limita hacia abajo con la membrana bucofaringea. Entonces, por arriba, mamelón cefálico. A ambos lados se encuentran los mamelones maxilares superiores. Y por debajo tenemos el IVA. Acá también podemos ver que vecinas a ese estomodeo y fíjense en zonas laterales ya de la cara se encuentran las vesículas ópticas, acá y acá. Vamos a ver el mismo, ¿sí?, embrión de 4 semanas, pero en el corte lateral. Tenemos la placoda óptica, ¿sí?, la placoda olfatoria, vesícula óptica. Acá está el estomodeo, el fondo del estomodeo boca primitiva y los arcos branquiales, primero, segundo, tercero. Esta imagen también
¿sí? Ya estuvimos trabajando en el práctico. Vamos entonces ahora al embrión que sigue creciendo. Esos mamelones siguen creciendo, siguen desarrollándose. Vamos a ver qué pasa ya en la quinta, sexta semana. En la quinta semana aparecen las placodas olfatorias, ¿sí? Donde en la porción ínfero externa, ¿sí? Del mamelón cefálico. Luego estas placodas olfatorias se van a... Sí, ya les repito. En la quinta semana aparecen las placodas olfatorias. En la porción ínfero externa, ahí guíense por el, digamos, por como le estoy marcando, ¿sí? En la porción ínfero externa del mamelón cefálico. Estas placodas olfatorias se deprimen y van a formar un saco que la vamos a denominar fosa. Vamos a mirar el dibujito o la imagen de la derecha, donde ya tenemos un embrión en la sexta semana, en donde ese desarrollo de las fosas olfatorias determina que ese mamelón cefálico, también denominado proceso cefálico o frontonasal, ¿por qué? Porque va a dar origen no solo a la frente, sino también al dorso y a la punta de la nariz. Entonces, a partir del desarrollo de esas fosas olfatorias, ¿sí? Este mamelón o proceso cefálico sufre una modificación en su extremo inferior, ¿sí? Y se establecen dos zonas. Una zona es la que va a dar origen, ¿sí? Digamos, una superior, ¿sí? A las fosas olfatorias, o sea, esta zona va a dar origen, ¿sí? A la frente. Y después tenemos cuatro zonas, o cuatro que son más inferiores, que son vecinas a las fosas olfatorias. Dos ubicadas hacia la línea media y dos ubicadas más externamente. Las que están ubicadas hacia la línea media se llaman mamelones nasales internos. Y las que están por fuera, ¿sí? A las fosas nasales, fosas olfatorias, perdón, se denominan mamelones nasales externos. Bien, ahora, estos mamelones nasales internos, acá, que estaban en la línea media, crecen, ¿sí? Hacia abajo, mucho más rápidamente que los mamelones nasales externos y los mamelones maxilares superiores. Entonces, estos mamelones nasales internos que están creciendo rápidamente originan en su extremo inferior a los procesos globulares, a los procesos globulares. Entonces, los mamelones maxilares superiores que siguen creciendo y avanzando hacia la línea media, porque después se van a soldar, ¿sí? Con los procesos globulares. Entonces, así van a cerrar por abajo a las fosas olfatorias. Acá, van a cerrar, ¿sí? Entonces, ahí recién vamos a poder hablar de fosas nasales, fosas nasales, que se van a comunicar con el exterior a través de los orificios nasales externos o anteriores. Entonces, con la unión de esos procesos globulares, ¿sí? Con los mamelones maxilares superiores por un mecanismo de mesodermización,
¿eh? Por esa unión vamos a formar el paladar anterior. Paladar anterior. Y quedando por detrás la membrana buconasal, que se va a reabsorber y se va a establecer una comunicación de cada lado entre lo que es la cavidad bucal y la fosa nasal, una gran cavidad buconasal, una única cavidad. A esa la vamos a denominar coana primitiva, o la denominan orificios nasales internos o posteriores. ¿A qué se Sí, esta gran cavidad única buconasal que queda, ¿sí? Esa comunicación, ¿sí? Entre la boca, ¿sí? Y las fosas nasales. Esa es la coana primitiva, ¿eh? refiere? Una gran comunicación que después ya vamos a ver que se va a ir cerrando con la formación recién del paladar posterior. Bien, Bien, gracias. vamos al paladar anterior. ¿Por qué se denomina paladar anterior? Porque va a dar origen a la porción labio superior y solamente a una pequeña porción anterior del paladar, ¿eh? Estamos siempre hablando del paladar duro. Entonces, paladar anterior va a dar origen a la porción media, labio superior, a la porción anterior del paladar. Por eso le dicen paladar anterior. También hay otros autores que le nombran como paladar primario. ¿Por qué? Porque más tarde será completado por un paladar posterior o secundario, justamente para que, como recién le dije a la compañera, para cerrar en forma definitiva esa gran comunicación buconasal. Bien, vamos a pasar a la otra Profe. diapositiva. Sí, ¿Puede repetir lo del paladar primitivo? La definición sería. sí, se denomina paladar primitivo porque más tarde va a ser completado por el paladar secundario o posterior. Bien, ahí ya les Gracias, paso profe. la siguiente diapositiva. Está lento y no me progresa el... Profe, ¿y paladar blando sería lo mismo que paladar primitivo o no? No, justamente No. eso fue lo que aclaré. Estamos Sería el duro. formando el paladar duro. Paladar primitivo sería una pequeña porción del paladar, que es el paladar anterior. Bueno, no me pasa el... Ahora sí entiendo, Entonces, gracias. Bueno. ¿el paladar blando sería el paladar posterior? No, tampoco. Ah. No. A ver, no me pasa el power. Los voy a volver a abrir, ¿sí? Espera, Sí, dale, espera un ratito porque a veces el power es pesado, bueno, y tarda un ratito en en progresar. progresar. Ahí está, ahí solo cambió. Tenía Sí, sí. razón, doctora. Ahí está. Sí, Muy tarda. La bien. experiencia en los Sí, fracasos anteriores me sí, dio. sí. Se ve que el otro, digamos, la otra aplicación anda más rápido. Bueno, muy bien. Seguimos, en paladar anterior o primitivo. Hay un autor que se llama Patent. Él denominó a ese paladar anterior segmento premaxilar o interincisivo. ¿Recuerdan este dibujito que también trabajamos hoy? ¿Sí? Entonces, él consideró que en ese segmento premaxilar o interincisivo había tres componentes, o tres zonas, ¿sí? Vamos a ir viendo de adelante hacia atrás. Tenemos un componente labial, que va a formar el surco del labio superior o filtrum. Un componente malar superior que va a formar, o mejor dicho, comprende
el reborde alveolar que va a contener a los 4 incisivos superiores. Y un componente palatino que corresponde, ¿sí?, a la zona del paladar y tiene una forma triangular. Una forma triangular. Bueno, ahora vamos a ver cómo, ¿sí?, va a estar compuesto ese triángulo. Imagínense un triángulo, ¿sí?, con un vértice posterior. Acá estaría el vértice posterior. Ese vértice posterior coincide con el conducto palatino anterior o también llamado conducto incisivo. Y dos vértices anteriores, acá y acá, ¿sí?, que coincide con, digamos, en distal de los incisivos laterales superiores. Entonces ahí arma el componente palatino que tiene una forma triangular, que sería el paladar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahí formamos el paladar anterior, ¿sí? El paladar anterior. Bien. Ahora seguimos formando, seguimos viendo que todas las estructuras siguen creciendo. Entonces, tenemos al paladar posterior secundario. Ya posterior como va a ser el encargado de separar la cavidad bucal de las fosas nasales. ¿Cómo se origina? Se origina, por supuesto, por detrás del paladar anterior que recitamos, anterior, y se origina de los procesos palatinos o verticales, de los procesos palatinos o verticales. ¿Qué son esos procesos palatinos o verticales? Vamos a mirar este dibujito. Acá están los procesos palatinos o verticales. Son prolongaciones de los maxilares, de los mamelulares superiores. Acá estarían los mamelones maxilares superiores o procesos maxilares superiores. Esta es la cara interna, ¿sí? Desde ahí, desde esa cara interna de los mamelones maxilares superiores, se originan estos procesos palatinos o verticales, que yo les tenía acá de amarillo, desde ahí. Entonces, esos procesos palatinos o verticales son dos láminas anteroposteriores constituidos por mesénquima revestido por epitelio, que parten de la cara interna, como les dije recién, de los mamelones maxilares superiores. Se van a dirigir hacia abajo y se ubican a los lados de la lengua. Son verticales. Por eso, por esa posición que adopta en este momento es que se los denomina procesos verticales. Muy bien. Entonces, tenemos dos láminas verticales. ¿Qué pasa acá? Esos procesos palatinos o verticales se tienen que horizontalizar. ¿Para qué? Para justamente poder formar ese paladar posterior o secundario. Pero ¿qué pasa? Todas las estructuras están creciendo. Crece el maxilar inferior, crece la lengua, todo está creciendo. Entonces, ¿qué pasa? La lengua está situada en este momento, en esta etapa, entre ambos procesos palatinos o verticales y va a actuar como un impedimento mecánico para que estos procesos palatinos o verticales se puedan horizontalizar y así unirse y formar ese paladar posterior. Entonces hay varios autores, acá como les puse en el Power, mecanismo de horizontalización, hay varios autores que tratan de explicar cómo es ese proceso que la lengua toma su ubicación como debe ir en la cavidad bucal y estos procesos palatinos se horizontalizan y quedan ahí para soldarse. No importa el nombre de los autores, pero sí
Vamos a ver qué es lo que dicen, cómo se suceden. Por ejemplo, uno dice que la lengua sigue creciendo lentamente y desciende. Entonces ahí los procesos palatinos se dirigen hacia la línea media, toman su posición horizontal y así forman el paladar posterior. Otro dice que lo que sucede es que se realiza un descenso real de la lengua, pero porque por el crecimiento brusco de la mandíbula. Otros dicen que en realidad finalmente, digamos, se forma por el mecanismo de la mesodermización. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Vamos a este dibujito al C, al dibujo C. Eh, Se van a soldar a nivel del tercio anterior, sí, al tercio anterior, posteriores. Recuerden que el paladar anterior se encontraba por delante, entonces se va a soldar acá adelante a ese paladar anterior. Y después se sueldan, ¿sí?, los procesos palatinos entre sí. La soldadura entonces va a progresar hacia adelante, ¿sí?, y hacia atrás. En la zona anterior, entonces recordemos, se van a soldar con el paladar anterior. Y simultáneamente a esto, hacia arriba se va a soldar también el septo nasal. Entonces van a quedar constituidas las fosas nasales, que van a quedar bien separaditas entre sí, dique nasal, y se abren hacia atrás en la región de la rinofaringe. Debido a que estos procesos no existe, ¿sí?, una porción posterior, una comunicación buconasal, que son las coanas definitivas, las coanas definitivas. Entonces,
acá tenemos en el último dibujito, o sea, en el D, que ya está fusionado y constituido ese paladar posterior secundario. O sea, yo hablé de paladar anterior, anterior o primitivo, hablé de paladar posterior secundario. Ahora sí se formó todo nuestro paladar, ¿sí? Duro. Entonces, la porción del paladar, ¿sí? Acá en esta porción posterior, el paladar llega a osificar. ¿Para qué? Justamente para formar el paladar blando, que hoy me preguntaba la compañera, ¿qué pasa con el paladar blando? Entonces, la Se le cortó. Se cortó, Se le cortó. profe. Se cortó. Hola. así, paladar primario, ¿sí? Y esto es el paladar secundario, y ahí Profe, tenemos se le el había paladar. cortado. Profe, se le cortó. ¿Puede repetir porque se le cortó el audio? Bien, ¿sí? El paladar definitivo va a quedar conformado. Este dibujo, ¿sí? Representa al paladar definitivo, ¿sí? Donde vemos acá el paladar primario que se formó y luego el paladar secundario. Se conforma el paladar definitivo y fíjense acá que dice agujero incisivo, es el conducto palatino o incisivo. Este conducto palatino incisivo y el secundario. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir lo Sí, del profe. agujero incisivo, por favor? Sí, ese conducto palatino o incisivo o agujero incisivo, ¿sí? Marca el límite, donde donde estuvo, digamos, el paladar primario por delante y el secundario por detrás. Bien, Gracias, profe. entonces, dijimos que la porción posterior no se osifica y se forma el paladar blando. Se forma el paladar blando. Pero acá bien grande les puse cómo se va a originar ese paladar blando. Por otro mecanismo que se denomina consolidación remodeladora. ¿Sí? ¿Por qué mecanismo dijimos el paladar duro, digamos el paladar que estuvimos formando recientemente? Por mesodermización. Ahora, el paladar blando es por otro mecanismo que se denomina consolidación remodeladora. Y ahora vamos a ver cómo se produce, cómo se hace este mecanismo. Entonces, una vez que, digamos, se hizo la mesodermización y dio como resultado que se unieron los procesos palatinos, formamos el paladar, ¿sí? Desde el extremo posterior de estos procesos palatinos, se desarrollan hacia atrás dos prolongaciones paramedianas, ¿sí? Dos prolongaciones paramedianas que luego pierden su individualidad, que es el tercer, digamos, dibujito. A ver, voy a buscar el puntero. Ahí está el puntero, ahí está. Pierden, fíjense, primero acá tenemos dos, ¿sí? Prolongaciones paramedianas, y un surco. Estas pierden su individualidad, digamos, y se forma, ¿sí? Crece esta parte media y acá se va a formar, ¿sí? Al crecer esa parte media, se forma el paladar blando, que contiene una parte anterior, que es horizontal, transversal, que se continúa con el paladar duro.
y una parte posterior oblicua hacia atrás y abajo que se denomina velo del paladar y que termina en una prolongación mediana o iconoide que se denomina úvula. Entonces así se forma el paladar blando. ¿Eh? Recuerden, paladar duro por mecanismo de mesodermización, paladar blando por el mecanismo de consolidación remodeladora. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste esos dos Profe, ¿puede mecanismos. repetir, por favor? Sí, el paladar duro, ¿sí? Por un mecanismo de mesodermización, que es este que vamos a ver ahora. Y paladar blando por el mecanismo de consolidación remodeladora. Bueno, vamos a ver, hoy estuvieron trabajando en el práctico sobre estos dibujitos, dibujaron y pusieron, ¿sí? Digamos, qué estructuras se soldaban por estos dos mecanismos. Bueno, ahora vamos a ver bien cómo se suceden estos dos mecanismos. Vamos a comenzar por la mesodermización. Los mamelones se desarrollan en forma independiente, como estuvimos viendo. Recuerden el paladar. Luego se aproximan, se van a aproximar. Primero sus epitelios se ponen en contacto, ¿sí? Y luego se sueldan por sus superficies lisas, y se sueldan y fíjense que son reabsorbidos. Ese epitelio es reabsorbido por células fagocitarias que provienen del mesénquima, del mesénquima. Entonces, los mesénquimas de los dos mamelones se unen y forman solo, digamos, una dérmica, con una sola, porque se produce acá ya la unión íntima. Paladar, el paladar, ¿sí? Se suelda por este mecanismo. Consolidación remodeladora. Pensemos recién en el paladar blando, que lo formamos así. Los mamelones faciales, ¿sí? Son centros mesodérmicos proliferativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son zonas de crecimiento, hay zonas de crecimiento más veloz que otras, y se forma como unos surcos, ¿sí? Que se desarrollan más lentamente, así. Bueno, ¿y qué pasa en este proceso? ¿Sí? Hay un crecimiento desigual de las distintas zonas y se va como nivelando, se va nivelando. Entonces, en estadios ya posteriores, fíjense cómo crecen, y se desaparece, digamos, esta diferencia que había entre una elevación y un curso y un surco. Entonces queda así la nivelación total. Desaparece esta diferencia superficial que había en un principio y queda constituido entonces, ¿sí? De esta forma, con la nivelación total. Pensemos en que recién vimos, ¿sí? El paladar blando, que se formaba así. Este tipo de, digamos, de mecanismo de soldadura, que es la consolidación remodeladora, se da en la mayor parte de los mamelones faciales, al fusionarse. Ya vimos paladar blando, también se da en los mamelones nasales. Bien, ahí ya les paso el power, ya va a pasar solo. Esperamos un ratito. A ver ahí. Sería interesante también, por ahí lo dijiste, la importancia que tiene la incurvación de la parte cefálica sobre la parte ventral del embrión que se está formando, dentro de lo que es la ubicación y la topografía de la lengua, ¿no es cierto? Acordarnos que también la lengua, paralelo a esto que se está formando, también nosotros les enseñamos por partes separadas, pero esto está Claro, ocurriendo sincrónicamente con todas las estructuras de la cara. Y la lengua, cuando el embrión
tiene la incurvación de la parte cefálica hacia la ventral, también hace que se favorezca, ¿no es cierto?, el descenso de la misma, y nosotros vamos a ver entonces que no va a entorpecer la consolidación que va a tener, ¿no es cierto?, la solidificación que va a tener ese paladar duro. Eso es muy importante porque una de las causas que puede determinar una malformación después en ese paladar duro sería que la lengua se siga interponiendo entre esos procesos. Y la doctora les explicó muy claramente. Lo que no me acuerdo es de haber escuchado dentro de las teorías de los distintos autores, es hablar justamente de este fenómeno, que es un fenómeno de incurvación del embrión sobre su parte ventral, es decir, hacia adentro, la cara deja de ser un aspecto plano ese embrión y se incurva en forma de una C, ¿m? Y esto hace que también ocurran movimientos dentro de las estructuras que se están formando, ¿m? Aparte de todas las que le dijo la doctora. Simplemente eso como para agregarle dentro de la conformación que ustedes están desarrollando, ¿m? Nada más. Muy bien. Continuamos entonces. A ver, ya. Esperamos que pase el power. Él me quedó trabado. Si no, voy a salir y entrar. A ver. ¿Intentás de nuevo darle un clic Sí, sí, por las dudas? sí. Porque Ahí. salir va a Ahí ser más está, ahí pesado. está, ahí Sí, está. está. Sí, ya está. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito la evolución de los mamelones faciales. Tenemos el mamelón maxilar superior, en esta imagen, ¿sí? Está pintada de azul, ¿sí? Va a dar origen al maxilar superior, al malar palatino, labio superior, la parte lateral, y al carrillo en su parte superior. Mamelón mandibular. Mamelón mandibular va a dar origen a la mandíbula, labio inferior, mentón, carrillo en su parte inferior. Mamelón nasal interno, ¿sí? Mamelón nasal interno, que va a dar origen, ¿sí?, al frontal, nasal, etmoide, vomer, reborde alveolar, ¿sí?, súpero anterior, dorso y vértice de la nariz, tabique nasal y la porción media del labio superior o filtrum. Y el mamelón nasal externo, ¿sí?, al maxilar superior, la apófisis ascendente del maxilar superior y los flancos y alas de la nariz. Bien, vamos a mirar unos cortes de embriones en base a todo lo que estuvimos mirando, viendo, ¿sí?, trabajando en el práctico, estudiando. Ahora vamos a ver. Esto es un embrión en la 8ª semana. La imagen corresponde al libro de Gómez de Ferrares, ¿sí? Ahí lo van a encontrar. Bien, acá vemos el tabique nasal, vemos los procesos palatinos. Acá hay uno y acá hay otro, verticales, procesos palatinos o verticales. Y fíjense, acá está la lengua. Recuerdan que la lengua en principio era un impedimento mecánico, para que estos dos procesos verticales o palatinos se puedan horizontalizar. Acá, ¿sí?, en este dibujo podemos ver, en esta imagen, perdón, podemos ver cómo es esa posición que tiene la lengua y que impide que estos dos procesos verticales se horizontalicen. Una vez que la lengua desciende y adopta su posición, digamos, la posición correcta dentro de lo que es la cavidad bucal, ahí recién esos procesos palatinos o verticales se pueden horizontalizar, se pueden soldar y finalmente constituir ese paladar
secundario o posterior, constituyendo todo mi paladar duro. Bien, vamos a ver la diferencia con el corte frontal del embrión en la en la 10 a 11 semanas, que es el que estuvieron trabajando hoy. Ya va a correr el power, que estuvieron trabajando, que tenían que dibujar y colocar las referencias a ese dibujo, ¿sí? Dale. Esperamos a ver que corra el power. Pero recuerden, ¿sí? En ese otro corte frontal que hoy estuvieron trabajando, ya ese paladar posterior se estaba formando. Y la lengua veíamos como una gran masa muscular que tenía su posición dentro de la cavidad bucal. Esa era la gran diferencia entre este corte de un embrión de 8ª semana y el otro que ya está en una décima, entre las 10 y las 11 semanas. A ver, a ver que pase. Ahí está. Bueno, este es el que estuvieron trabajando hoy, ¿sí? Donde podíamos ver que ya tenemos un tabique nasal, fosas nasales, los cornetes, y acá estaba la diferencia con el embrión, ¿sí? Que vimos recién, donde vemos ya ese paladar posterior que se está constituyendo, que se está cerrando, soldando. Y fíjense la lengua, cómo adoptó su... dejó de ser un impedimento. Por eso se están soldando y se está formando acá el paladar posterior. Asimismo, también podemos ver, como les dije hoy yo y también la doctora, todo digamos, este preparado nos demuestra cómo todo se está formando a la vez, ¿sí? Hay diferencia de días, de semanas, sí, pero todo se sucede a la vez. Lo que pasa es que nosotros para estudiar vamos haciendo por porción, porque no podemos dar en un solo práctico todo, digamos, toda la embriología. Entonces vamos separando. La próxima clase vamos a dar maxilar superior, vamos a ver cómo se forma el maxilar superior, después el maxilar inferior y por último la lengua. Pero fíjense cómo todo se está sucediendo a la vez. Hasta los gérmenes dentarios. Fíjense, acá hay acá uno que es inferior, ¿sí? Y acá hay 2 gérmenes dentarios superiores. O sea, la pieza dentaria se está ya formando, están en sus etapas iniciales de formación. 10 a 11 semanas y se está formando todo, ¿sí? Todas las estructuras de esa boca, hasta los dientes, hasta las piezas dentarias. Acá también vamos a ver unas trabéculas óseas. ¿Por qué? Porque se está formando el hueso mandibular. Así que todo se forma a la vez, ¿sí? Pero vamos a ir viendo de a poco. Hoy entonces vimos cómo se formaba ese paladar duro a través de primeramente la aparición del paladar anterior o primitivo, luego se conformaba el paladar posterior y más tarde, por último, el paladar blando. Entonces hoy formamos parte de la cara, ¿sí? Ese paladar. La próxima clase vamos a ver maxilar superior, luego inferior, lengua, y después también, por supuesto, vamos a ver cómo se forman las piezas dentarias. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, explicó muy bien. No, profe. Excelente. Profe, tengo una... ¿Sí? Hoy habló del paladar ¿Sí? y que daba lugar a la y a la pared anterior de qué era que no... Espera que se te cortó. Volvé a repetirme la pregunta. ¿Del paladar anterior me decís de las zonas de Patten?
¿Puede ser de eso me estás hablando? No, yo le estoy hablando del paladar anterior que da lugar a dos porciones. Usted dijo la porción media del labio superior y algo más que no llegué a notar. No, no estoy entendiendo tu pregunta. Del paladar anterior. Ah, ya sé. ¿Por qué una paladar anterior? Sí, eso, Por eso. paladar, te entendí. Va a dar orilla media del labio superior. La porción anterior del paladar. Por eso le dicen paladar anterior. Es diferente cuando le dicen paladar primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque luego será completado por ese paladar posterior o secundario. Para que se cierre. Recuerden que con la formación, ay, no me deja pasar las diapos. Bueno, recuerden que con la formación del paladar secundario posterior va a quedar cerrado definitivamente. Se va esa gran cavidad, o sea, se va a separar ya ahí la cavidad bucal de las fosas nasales, con la formación del paladar posterior. A ver. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? En la Profesora, evolución de los disculpe, ¿va a mamelones tomar faciales, asistencia? No, profe, Ah, gracias. A ver, el compañero quería hacer una pregunta. No le en la escuché. evolución de los mamelones faciales, ¿será que podría repetir las partes Sí, pero ya te que usted pongo había la nombrado? diapositiva. Te pongo esa diapositiva. Estoy intentando volver atrás, pero no me deja. Si no, te digo así nomás. Buenísimo, profe. Eh, sí, no me deja. A ver, Profe, disculpe, le quería preguntar si va a tomar asistencia. ya tomaron las docentes. Van tomando. Bueno, ahora se Bueno, me quedó muchas negro. gracias. Bueno, a ver, me quedó negro el. Vamos a finalizar ahí. Descartar. Ahí ven el power otra vez. Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe. Sí, se ve bien. Bueno, Profe, disculpe, una sí, consulta. Si yo me desconecto, ¿no hay problema? no, 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 ya la clase de la teoría ya está, ¿sí? Ahí está, bueno, gracias, Em, profe. te estoy Nos vemos la contestando las próxima. preguntas de los alumnos que quieren completar. Se ve que su apunte. Ay, Bueno, se ve el pobre. ahí está mamelón maxilar superior, el azul, ¿sí? Para el alumno que me preguntó, va a dar origen Profe, al usted había nombrado ahí esa. Sí, pero un compañero me pidió que si le podía volver a decir la evolución de los mamelones. Sí, está un compañero me pidió. Ya terminó la Profe. clase teórica. Sí, Sí, ahora profe, contesto. gracias. ¿Quién más me habla ahí? Profe, están. Bueno, al Yo, profe. compañero. Sí, decime. Profe, nos vamos desconectando nomás, entonces. Sí, yo acá me quedo con el compañero que quería completar esto nomás. Hola, profe, el Profe, cuestionario hasta luego. empieza a las 7. Hasta Gracias, luego, profe. Sí, por favor, recuerden. Chao, profe. Esperen, recuerden el cuestionario a las 19 horas, por favor. Sí. Sí, gracias, profe. La superior. Bueno, hasta luego. Profe, Chao, profe. que tengan buenas tardes, profe. Doctora, quería hacer una consulta por la asistencia porque yo no la escuchaba hoy en el práctico. Alegre Sandra.